Bienvenidos a otro episodio de Crimen Nocturno. En esta entrega explicaremos la impactante historia de Eileen Carol Wuornos, una mujer cuya vida se vio marcada por tragedias y circunstancias extremas que la llevaron por un oscuro camino. Nacida como Eileen Carol Pittman, el 29 de febrero de 1956, su vida tomaría un giro siniestro cuando admitió haber acabado con la vida de 7 hombres en incidentes separados. Alegando defensa propia, Wuornos afirmó que estos hombres la habían violado o intentado hacerlo mientras ella ejercía la prostitución. Condenada a muerte en 1992, su historia culminaría en la ejecución por inyección letal en 2002 en el estado de Florida. Acompáñennos mientras desentrañamos los detalles de este escalofriante caso y exploramos la complejidad de la mente humana en situaciones límite. Comencemos. Primeros años, la vida temprana de Eileen Carol Wuornos, una asesina en serie estadounidense que mató a 7 hombres entre 1989 y 1990. El texto dice lo siguiente: Eileen Carol Wuornos nació como Eileen Carol Pittman el 29 de febrero de 1956 en Rochester, Michigan. Su padre, Leo Arthur Pittman, era un pederasta que estuvo internado en hospitales psiquiátricos de Kansas y Michigan. Se ahorcó en 1969, cuando estaba preso en una cárcel de Kansas. Su madre, Diane Wuornos Mellini, se casó con Pittman a los 15 años y tuvo 2 hijos, Keith, nacido en 1955, y Eileen. Diane se separó de Pittman antes de que Eileen naciera y dejó a sus hijos al cuidado de sus abuelos maternos, Lauri y Britta Wuornos, de origen finlandés. Lauri y Britta los adoptaron legalmente y los criaron en Troy, Michigan. Wuornos declaró que su abuelo la maltrató y abusó de ella sexualmente cuando era niña y que su abuela era alcohólica. En el libro Little Intent de Sue Russell, se relata que Wuornos recibía golpes con un cinturón por parte de su abuelo. A los 12 años, Wuornos y su hermano Kate se enteraron de que Lauri y Britta no eran sus verdaderos padres. Wuornos dijo que tuvo sexo con varias personas desde muy joven, incluso con su hermano. A los 15 años quedó embarazada después de ser violada por un amigo de la familia. Wuornos dio a luz a un niño en una casa para madres solteras en Detroit el 23 de marzo de 1971 y fue expulsada de su casa y rechazada por su comunidad. Su hijo fue dado en adopción poco después. Wuornos tuvo que vivir en un coche abandonado en un bosque. Luego fue enviada a un hogar para madres solteras. Britta Wuornos murió en julio de 1971. Wuornos volvió a Michigan. Fue detenida en el condado de Antrim y acusada de agresión y disturbios el 13 de julio de 1976, después de un incidente en el que lanzó una bola de billar a la cabeza de un camarero. También tenía órdenes de arresto por conducir sin licencia y por beber en un vehículo. Fue multada con $105. El 17 de julio de 1976, su hermano Kate murió de cáncer de esófago y Wuornos recibió $10,000 de su seguro de vida. Wuornos pagó los $105 de multa después de cobrar el seguro el 4 de agosto de 1976 y en los 2 meses siguientes gastó el dinero en lujos, incluyendo un coche nuevo que luego destrozó. A finales de septiembre de 1976, Wuornos se fue a Florida haciendo autostop, donde conoció al presidente del club náutico, Louis Fell, de 76 años. Se casaron en 1976 y la noticia de su boda salió en la sección de sociedad del periódico local. Sin embargo, Wuornos se metía constantemente en peleas en un bar local y fue a la cárcel por asalto. También le pegó a Fell con su propia caña de pescar, lo que hizo que él consiguiera una orden de restricción en su contra y la anulación del matrimonio. Eileen Carol Wuornos fue arrestada en Edgewater, Florida, el 20 de mayo de 1981 por robar a mano armada. El 4 de mayo de 1982 fue sentenciada a prisión y liberada el 30 de junio de 1983. El 1 de mayo de 1984
Fue condenada por intentar cobrar cheques falsos en un banco en Key West. El 30 de noviembre de 1985 fue señalada como sospechosa de robar una pistola y balas en el condado de Pasco. En ese momento, Wuornos había empezado a usar el nombre falso de Lori Christine Grody, su tía, hija de los abuelos, en Michigan. 11 días después, en diciembre de 1985, policías de tráfico le pusieron una multa a Lori Grody, Wuornos, por conducir sin una licencia válida. El 4 de enero de 1986, Wuornos fue detenida en Miami con su verdadero nombre y acusada de robo de coches, resistencia a la autoridad y obstrucción por dar información falsa. La policía de Miami-Dade halló un revólver calibre .38 y una caja de balas en el coche robado. El 2 de junio de 1986, en el condado de Volusia, ayudantes del sheriff detuvieron a Lori Grody. Wuornos, después de que un compañero la denunciara por haber disparado contra su coche y pedirle $200. Se encontró que Wuornos llevaba balas de repuesto y una pistola 22 escondida debajo del asiento que ocupaba. Wuornos, ahora usando el alias Susan Blachowicz, fue multada por exceso de velocidad en el condado de Jefferson, Florida, solo una semana después. Pocos días después del suceso en el condado de Jefferson, Wuornos conoció a una mujer de 28 años llamada Tyria Moore en un bar gay de Daytona Beach. Pronto se hicieron amantes. Moore dejó su trabajo como empleada doméstica de un motel y aceptó que Wuornos la sostuviera con sus ingresos de la prostitución. Se alojaban en diferentes moteles y a veces dormían en viejos graneros. En julio de 1987, la policía de Daytona Beach interrogó a Moore y Susan Blachowicz, Wuornos, por sospecha de haber agredido a un hombre con una botella de cerveza. El 18 de diciembre de ese mismo año, policías de tráfico le pusieron otra multa a Wuornos por conducir por la carretera interestatal con una licencia vencida. El 12 de marzo de 1988, con un nuevo alias, Cami Marsh Green II acusó a un conductor de autobús de Daytona Beach de asalto. Ella afirmó que la había bajado del autobús sin motivo. Moore fue identificada como testigo de este incidente. El 23 de julio de 1988, Moore y Wuornos, usando el alias de Susan Blachowicz, fueron denunciadas por el dueño del apartamento de Daytona Beach, donde se hospedaban por actos vandálicos contra la vivienda. Declaró que habían quitado las alfombras del apartamento y pintado las paredes de color marrón oscuro sin su permiso. En noviembre de 1988, Susan Blachowicz, Wuornos, empezó una campaña de 6 días de llamadas amenazantes contra un supermercado de Zephyr Hills, Florida, por un problema con unos boletos de lotería. Durante 1989, Wuornos casi nunca viajó sin una pistola cargada. Trabajó en los bares y paradas de los camiones para complementar sus ingresos con la prostitución. Ella supuestamente empezó a hablar con Moore sobre los numerosos problemas en su vida. Para entonces, Moore y Wuornos empezaban a tener más dificultades financieros. Eileen Carroll, Wuornos mató a su primera víctima, Richard Mallory, un violador en serie y exconvicto, el 30 de noviembre de 1989 en Palm Harbor, Florida. Wuornos declaró que lo hizo en defensa propia, porque él la violó o trató de hacerlo. Sus otras víctimas fueron David Spears, el 1 de junio de 1990, Charles Carskadon, el 6 de junio de 1990, Peter Siems, el 4 de julio de 1990, solo se halló el vehículo, no el cuerpo. Troy Burress, el 4 de agosto de 1990. Dick Humphreys, el 12 de septiembre de 1990. Walter Geno Guino Antonio, el 19 de noviembre de 1990. Eileen Carroll Wuornos fue finalmente capturada cuando ella y Moore tuvieron un accidente conduciendo el coche de una víctima. Se negaron a recibir ayuda de los testigos, aunque Wuornos estaba herida y escapó del lugar.
Su retrato robot fue emitido por televisión. La policía localizó a Moore en Pensilvania, donde se fue a vivir con su hermana, y le ofreció un trato, por el cual, si testificaba contra Wuornos, se le daría inmunidad. Moore aceptó. La policía le facilitó una habitación de motel en Florida. Desde allí le escribió una carta a Wuornos, que estaba detenida por una violación de libertad condicional. Después de varias llamadas y de que Moore intentara suicidarse, Wuornos cedió y dijo: «Tú haz lo que tengas que hacer. No voy a dejar que vayas a la cárcel. Si tengo que confesar, lo haré». Hizo una confesión completa el 16 de enero de ese mismo año. Wuornos afirmó que el asesinato de Mallory fue en defensa propia, sosteniendo que él la había violado. Fue condenada por sus asesinatos en enero de 1992 con la ayuda del testimonio de Moore. Cuando fue hallada culpable del asesinato de Mallory, Wuornos exclamó a los medios de comunicación: «Fui violada, fui torturada. Tenían el volante, tenían la foto del volante con los rasguños, estaba roto. Esa es la prueba de que yo estaba atada al volante. No puedo creer que esto haya pasado». Mientras tanto, Moore firmó varios libros y contratos cinematográficos vendiendo su historia. En noviembre de 1992, Michelle Gillen, reportero de Dateline NBC, descubrió que Mallory había cumplido 10 años por violación en otro estado. El juez se negó a permitir que esto fuera admitido como evidencia en los tribunales y a Wuornos nunca le fue concedido un nuevo juicio. El 31 de marzo de 1992, Wuornos se declaró nolo contendere por los asesinatos de Dick Humphreys, Troy Burress y David Spears, diciendo que quería estar bien con Dios. Durante el juicio, fue adoptada por Arlene Pralle, después de haber tenido un sueño en el que se le dijo que cuidara de Wuornos. Según Pralle, Jesús le dijo que escribiera a Wuornos, y así lo hizo. Lo que Wuornos no sabía era que Pralle estaba pidiendo dinero por las entrevistas, incluso una con Nick Broomfield, quien le pagó $10,000. Parte del dinero fue para el abogado de Wuornos, Stephen Glazer, contratado por Pralle. La apelación de Wuornos ante el Tribunal Supremo fue rechazada en 1996. La relación entre Wuornos y Pralle no duró. Wuornos empezó a sospechar que Pralle solo estaba ahí por la publicidad y el dinero. Wuornos le dijo a Broomfield en una entrevista que Pralle y Glazer incluso le sugerían formas de suicidarse en la cárcel. También le aconsejaron el nolo contendere, porque Glazer, conocido antes del juicio de Wuornos como doctor legal, era demasiado inexperto para manejar un juicio por asesinato múltiple. En su declaración ante el tribunal, ella dijo: «Quería confesarte que Richard Mallory me violó violentamente, como te he dicho, pero estos otros no. Ellos solo empezaron». Eileen Carol Wuornos se declaró culpable de la muerte de Charles Carskadon en junio de 1992 y recibió su quinta pena de muerte. En febrero de 1993 se declaró culpable de la muerte de Walter Gino Antonio y fue sentenciada a muerte otra vez. No se le acusó por el asesinato de Peter Siems porque su cuerpo nunca se halló. En total, recibió 6 penas de muerte. Wuornos dio varias versiones contradictorias sobre estos asesinatos. Reconoció haber matado a 7 hombres, en hechos aislados. Al principio dijo que los 7 la habían violado cuando quisieron pagarle por sexo. Luego se retractó diciendo que fue defensa propia. Durante una entrevista con Broomfield en la que creía que las cámaras estaban apagadas, dijo que seguramente en el caso de Mallory había sido defensa propia, pero no le quedaba otra opción que ir por la pena de muerte. Ella dijo que nunca podría aguantar el estar en prisión por el resto de su vida. Cuando Broomfield preguntó, ¿fue defensa propia?, ella respondió, sí, y así fueron algunos de los otros, pero no puedo decir nada a nadie, así que tengo que ir por la pena de muerte. Eileen Carol Wuornos dijo muchas veces que quería que todo terminara después de su primera sentencia de muerte. En 2001, anunció que no pediría ninguna otra apelación contra su sentencia de muerte. Presentó una petición ante la Corte Suprema de Florida para despedir a su abogado y parar todas las apelaciones,
diciendo: «Maté a esos hombres, les robé tan fría como el hielo, y también lo haría de nuevo. No hay ninguna posibilidad de mantenerme viva o algo así, porque mataría de nuevo. Tengo odio corriendo por mi cuerpo. Estoy tan cansada de escuchar esa cosa de está loca. He sido evaluada tantas veces. Soy competente, cuerda, y estoy tratando de decir la verdad. Soy alguien que odia en serio la vida humana y mataría de nuevo». El gobernador de Florida, Jeb Bush, ordenó a 3 psiquiatras entrevistar a Wuornos durante 15 minutos. Los 3 la consideraron mentalmente apta para ser ejecutada. La prueba de la competencia requiere que el psiquiatra esté seguro de que el condenado entiende tanto que él o ella va a morir, como también los crímenes por los que él o ella será ejecutado. Más tarde, Wuornos acusó a la supervisora de la cárcel de abusar de ella. La acusó de ensuciar su comida, escupir sobre ella, servirle patatas cocidas en tierra y llevarle alimentos con orina. También dijo escuchar conversaciones sobre tratar de presionarme tanto que acabaría suicidándome antes de la ejecución y deseando violarme antes de la ejecución. También se quejó de los registros cuando estaba desnuda, strip search, siendo esposada tan fuertemente que su muñeca estaba amoratada cada vez que salía de su celda, además de golpes de puerta, frecuentes revisiones por parte de matronas, baja presión de agua y moho en su colchón. Wuornos amenazó con boicotear las duchas y bandejas de comida cuando ciertos oficiales estaban de guardia. «Mientras tanto, mi estómago ruge y estoy tomando duchas a través del lavabo de mi celda», dijo. Su abogado declaró que la señora Wuornos realmente solo quiere tener un tratamiento adecuado, un trato humano hasta el día en que sea ejecutada, y que, si las acusaciones no tienen ninguna verdad para ellos, estará claramente decepcionada. Ella cree en lo que está escrito. Durante las etapas finales del proceso de apelación, dio una serie de entrevistas a Broomfield. En su última entrevista, poco antes de su ejecución, la entrevistada afirmó que su mente estaba siendo controlada por presión sónica para hacerla parecer loca y que sería llevada por ángeles en una nave espacial. Cuando Broomfield trató de que hablara de su anterior afirmación de haber matado a sus víctimas en defensa propia, Wuornos se enfureció, maldijo a Broomfield y terminó la entrevista. Más tarde, Broomfield se reunió con Dawn Botkins, una amiga de la infancia de Wuornos, quien le dijo: «Ella lo siente, Nick. No te hizo el dedo. Se lo hizo a los medios de comunicación y luego a los abogados. Y ella sabía que si decía mucho más, podría haber una diferencia en su ejecución el día de mañana, por lo que decidió no hacerlo». La ejecución de Wuornos tuvo lugar el 9 de octubre de 2002. Rechazó la última comida, que podría haber sido cualquier cosa que pidiera por debajo de los $20, y en su lugar pidió una taza de café. Sin embargo, el documental de Broomfield dijo que recibió una última comida de KFC de pollo frito y patatas fritas. Sus últimas palabras fueron: «Yo solo quiero decir que estoy navegando con el rock y regresaré como en el día de la independencia, con Jesús, el 6 de junio, al igual que en la película, con grandes naves nodrizas y todo. Regresaré». Después de su ejecución, el cuerpo de Wuornos fue incinerado. Sus cenizas fueron enterradas en su ciudad natal de Rochester, en Michigan. Eileen Carol Wuornos fue una de las pocas mujeres que se convirtieron en asesinas en serie, un fenómeno que suele ser más común entre los hombres. Su historia ha sido retratada en varias obras de ficción y documentales que muestran su personalidad compleja y contradictoria. Wuornos afirmó haber sufrido una vida de abusos, violencia y marginación que la llevaron a odiar a los hombres y a matarlos sin piedad. Sin embargo, también mostró signos de arrepentimiento, culpa y locura que la hicieron cambiar su versión de los hechos varias veces. Su caso plantea interrogantes sobre la justicia, la moral y la psicología de los criminales. Wuornos fue finalmente capturada en 1991, gracias a la colaboración de Moore, que la traicionó a cambio de inmunidad. Wuornos confesó los asesinatos, pero se declaró inocente, argumentando que actuó en legítima defensa. Sin embargo, las pruebas y los testimonios
demostraron que Wuornos era una asesina fría y calculadora, que mataba por placer, dinero o venganza. Wuornos fue condenada a muerte por 6 de los 7 homicidios y pasó más de una década en el corredor de la muerte, donde su salud mental se deterioró progresivamente. Wuornos renunció a sus apelaciones y pidió que la ejecutaran cuanto antes, diciendo que quería estar en paz con Dios. El 9 de octubre de 2002, Wuornos fue ejecutada por inyección letal en la prisión estatal de Florida. Sus últimas palabras fueron: «Solo quiero decir que estoy navegando con el Señor, estaré bien, los quiero, estoy bien». La historia de Aileen Wuornos ha generado un gran interés mediático y cultural, debido a su rareza y a su dramatismo. Wuornos ha sido considerada como una víctima de la sociedad, una feminista radical, una psicópata, una heroína, una monstrua o una mártir. Su vida y su muerte han sido objeto de numerosas adaptaciones cinematográficas, literarias y musicales que han intentado explorar su personalidad, sus motivaciones y sus emociones. Algunas de las obras más destacadas son la película Monster, 2003, protagonizada por Charlize Theron, que ganó el Oscar a la mejor actriz por su interpretación de Wuornos; el documental Aileen, Life and Death of a Serial Killer, 2003, dirigido por Nick Broomfield, que entrevistó a Wuornos antes de su ejecución; y la ópera American Lulu, 2006, compuesta por Olga Neuwirth, que traslada la historia de Wuornos al contexto de la segregación racial en Estados Unidos. Wuornos sigue siendo una figura controvertida y fascinante, que plantea cuestiones éticas, sociales y psicológicas sobre el crimen, el castigo y la condición humana. Aileen Carol Wuornos fue el personaje principal de una película biográfica llamada Monster, que se estrenó el 26 de diciembre de 2003. Charlize Theron interpretó a Aileen Wuornos y Christina Ricci a su amante Shelby Wall. Su nombre, edad y apariencia en la película fueron cambiados por razones legales. La película fue escrita y dirigida por Patty Jenkins. Para interpretar su papel, Charlize Theron se inspiró en gran medida en el documental de 1992 Aileen Wuornos, The Selling of a Serial Killer, dirigido por Nick Broomfield. Por su actuación, Charlize Theron ganó el premio Oscar a la mejor actriz en 2004. En 2015, la actriz Lily Rabe hizo el papel de Aileen en la serie American Horror Story. Hotel, la película Aileen Wuornos, American Boogie Woman, que muestra una versión ficticia de los primeros años de vida de Wuornos, se lanzó como video a pedido el 8 de octubre de 2021 y en DVD el 15 de octubre de 2021. En el 2022 se estrenó el cortometraje Wuornos, en el que la asesina está interpretada por Yolanda Moret Ferrín. Y así llegamos al final de este video. No olvides suscribirte para seguir trayendo historias fascinantes.